began to have a kingdom perspective when I realized that it's not about the church, it's not about me, it's all about God's kingdom and His kingdom purposes. The business of the kingdom of God is making and maturing disciples. Hola, soy el Dr. Howard Morgan. Bienvenido a Perspectivas del Reino. Mi deseo en todo esto es ayudarlos a obtener una perspectiva bíblica y del reino sobre cualquier problema que enfrentes personalmente. Y los problemas que enfrenta nuestra cultura, que enfrentan nuestras naciones, pueden verse influenciados por muchas voces, que podemos obtener influenciado por muchas opiniones. Pero si tenemos una vida basada en la Biblia, seremos informados y con suerte influenciados por la perspectiva de Dios, por la perspectiva de su reino en cada tema. Un tema que está ante todo el cuerpo de Cristo, ante la iglesia, es la relación y responsabilidad de la iglesia con Israel y el pueblo judío, que esto ha planteado y sigue planteando muchos tipos de respuestas controvertidas. Quiero compartir con ustedes lo que creo que Dios me ha revelado como una perspectiva del reino sobre el tema de la relación de la iglesia con el pueblo judío en la nación de Israel. Como algunos de ustedes saben, mi esposa Janet y yo somos creyentes judíos. Tuvimos encuentros sobrenaturales hace años, que nos llevó en fe de que Jesús era el verdadero Mesías judío. Rendimos nuestras vidas a Dios porque queríamos su voluntad. Queríamos que su plan se desarrollara en nuestras vidas. Dios nos unió, comenzamos juntos en el ministerio, pastoreamos 11 años por Nueva York. El Señor nos llamó a salir al pastorado en 1987 en el ministerio de enseñanza profética a tiempo completo. En diciembre de 1990, Dios comenzó a conmover mi espíritu para orar sobre este tema de la relación de la iglesia con el pueblo judío y la nación de Israel. Y continuábamos orando por este tema. Y una mañana era bastante temprano, 4 de la mañana, el Señor me despertó. No podía dormir y salí a caminar. En un barrio judío en el que Janet y yo estábamos visitando a familiares y amigos. Y escuché al Señor hablarme. Y sabes cuando Dios te habla porque recuerdas que no es una voz de tu imaginación. Es una voz que viene con el impacto de la eternidad, el impacto de Dios mismo. Estas son las palabras que el Señor me dijo. Me dijo que tengo la intención de lograr la reconciliación. Tengo el propósito de reconciliar a la iglesia con sus raíces judías. Tengo el propósito de reconciliar a la iglesia con el pueblo judío. Tengo el propósito de reconciliar al pueblo judío con su Mesías. Y tengo la intención de reconciliar al Mesías con el planeta Tierra. Cuando me habló, las Escrituras se desarrollaron en un momento. El Señor me llevó a través de la Biblia desde el llamado de Abraham al regreso de Jesús. En varias escrituras me estaba mostrando el porqué de esas reconciliaciones proféticas. Así he aprendido a llamarlas. Son proféticas porque son de Dios. Y tienen que ver con el corazón de Dios para la reconciliación. Es una de las razones por la que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados, para que podamos reconciliarnos con Él, que nuestros pecados no nos separarían de una relación personal con Dios. Y Dios quiere una relación personal con Él. Él quiere que nazcas en su espíritu, para que puedas entrar al reino de Dios, para que la revelación pueda comenzar a funcionar en tu vida. Ese es el porqué de las reconciliaciones proféticas. Fueron una revelación para mí.
Así que yo, entonces comencé a desempaquetar las escrituras en mi estudio que el Señor me había dado, y quiero compartirlas con ustedes hoy. Algunas de esas escrituras está en Hechos capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pedro predicaba bajo la unción del Espíritu Santo, y dice que Jesús debe permanecer en el cielo hasta el momento en que la restauración de todas las cosas que los profetas han dicho. Esto para mí comenzó a ser una clave. Para mí, perspectiva del reino en estos asuntos. Que el Mesías Yeshua en su nombre hebreo, Jesús como lo llamamos en el mundo de habla hispana, está literalmente retenido en el cielo hasta que se cumplan las palabras de los profetas. Satanás es el enemigo de Dios y bíblicamente siempre trata de obstaculizar los propósitos de Dios. Ese es otro estudio para otro día. Hay diferentes ejemplos de eso. Al escuchar este mensaje y darse cuenta de que si detengo que se cumplan las palabras de los profetas, puedo evitar que Jesús regrese porque Él va a estar retenido ahí hasta que las palabras de los profetas se cumplan. Entonces debemos estudiar las palabras de los profetas. Esto es muy importante porque muchas iglesias enseñan que el Antiguo Testamento es irrelevante. Para los cristianos del Nuevo Testamento, esto está equivocado. El Antiguo Testamento no es viejo y no es irrelevante, y es el fundamento de su fe. Como creyente en Jesús, de hecho, no hay tal cosa como un Nuevo Testamento cristiano. Porque los cristianos creen que su fe se basa en las Escrituras hebreas, o en la Torá, que es la palabra hebrea para decir instrucciones, las instrucciones de Dios. Para que las revelaciones que Pedro proclama nos trae proféticamente para estudiar la Torá, las Escrituras hebreas. Porque descubrimos los planes de Dios que han sido revelados a través de las palabras de los profetas. Así es como volvemos al pacto original de Dios con la nación de Israel. Primero con él los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, nos dijeron sobre sus promesas. A través de Abraham, Isaac y Jacob, de que su nación, su descendencia, sus descendientes, a través de ellos, las naciones del mundo serán benditas y en última instancia eso se cumplirá en la venida de Jesús el Mesías, que ofreció su vida eterna, la libertad del perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo a todos los que creen. El Espíritu Santo es una persona sobre quien se te ha dado como un regalo. Es un regalo, es la unción, es poder, sabiduría, revelación. Está enseñando su guía, todas las cosas que la Biblia habla sobre el Espíritu Santo. Dice que hay un regalo para ti. Es un regalo para ti, para ayudarte en tu relación con Dios. Así que Pedro está predicando acerca de toda su declaración profética que se abre para nosotros. Una puerta dentro de una perspectiva del reino sobre todas estas cosas. Así que comenzamos a estudiar las palabras de los profetas, que estudiamos el llamado de Dios sobre el pueblo judío. Se les llama el pueblo elegido porque Dios los eligió. No porque fueron geniales, no porque fueron santos, sino porque Él es soberano. ¿Entiendes eso? Dios decidió elegir a Abraham porque Dios decidió elegir a Abraham. Y si crees que Jesús es el Mesías, entonces Dios te ha elegido a ti. Y si no crees, Dios te está invitando. No te está rechazando. Te está invitando a creer. Si tu corazón sigue firme, te digo esto. Mantente firme de corazón. En oración, obtén una Biblia y léela. Todos aquellos que se sienten creyentes se han de preguntar qué ha hecho Dios con los judíos. Esto es una doctrina de demonios, un error teológico, realmente de proporción cósmica. La iglesia nos ha dicho esto, y tal vez lo has escuchado, que Dios terminó con los judíos,
Los judíos rechazaron a Jesús y Dios los rechazó a ellos y reemplazó a los judíos con la iglesia. Esto no es bíblicamente cierto. Dios tiene un llamado para la nación de Israel. Dios tiene un llamado al pueblo judío que todavía debe cumplirse. Esa es la promesa de Dios a través de los profetas de Dios. Entonces, ¿qué declaran los profetas? Dios llamó a Abraham. Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Los llevó al monte Sinaí, hizo un pacto con la nación y les declaró que serían la cabeza y no la cola. Llegaría un momento en que su rey gobernaría sobre ellos y sobre todas las naciones. Pero él le dijo a su pueblo que si guardas mi pacto, guarda mis mandamientos, te bendeciré. Si rompes mi pacto, si desobedeces mis mandamientos, te maldeciré. Esta es la clara enseñanza de Torá. Lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, particularmente Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Si no has leído esas escrituras por un tiempo o no las has leído nunca, te animo a que las leas. Te da una comprensión de la santidad de Dios, como Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 11, sobre contempla la bondad y la severidad de Dios. Por la gracia del Señor hablaré de ese tema muy importante y crucial, la bondad y la severidad de Dios. Porque a muchos cristianos solo se les enseña un lado, sobre la bondad de Dios, y es bueno, gracias a Dios. Pero también fue un Dios santo y es un Dios de propósito y un Dios de juicio. Este es el lado severo de Dios. Y Dios juzga a los judíos. Los templos fueron destruidos, las personas fueron exiliadas a Babilonia. El remanente regresó, se construyó un segundo templo que finalmente fue destruido. Israel, la nación de Israel se dispersó a las naciones del mundo, tal como Dios prometió en la Torá. Pero también dijo que llegaría un momento en que, esto viene en Samuel 102, que le citó comenzando en el versículo 13 hasta el versículo 18. Llegará un momento en que Dios dice que vendrá. Un momento en el que Él se levantará y tendrá piedad de Sión. Tendrá piedad en Israel, tendrá piedad del pueblo judío. La palabra Sión es solo un sinónimo de Israel en el pueblo judío. Y cuando Dios dice que tendrá misericordia, esta es una pista profética. Porque esta frase, Dios teniendo piedad de Sión, se encuentra en todos los profetas, y lo que se refiere a la compasión de Dios hacia su pueblo, que se dispersó debido a su pecado, se dispersó debido al juicio de Dios, los cuales sufrieron de maneras terribles. Si no conoces la historia del antisemitismo cristiano y cómo la iglesia influyó en el error de la teología de reemplazo, que comenzando a perseguir al pueblo judío en el mismo nombre de Jesús, he escrito un pequeño libro sobre este gran tema llamado Una cicatriz muy profunda, que es una especie de resumen de la historia de cientos de incidentes en los que el pueblo judío fue perseguido e incluso asesinado en el nombre de Jesús por la autollamada iglesia. Si no sabes sobre esto, por favor, estúdialo. Puedes obtener mi libro o cualquier otra fuente. Es un pequeño libro de unas 100 páginas, pero está lleno de información sobre estos incidentes, a los que puede ir a mi sitio web howardmorganministries.com. Vaya a la sección de recursos y verás que ahí está, o simplemente teclee Una cicatriz muy profunda y lo llevará a la página donde puede pedir el libro, e incluso como un libro electrónico y al instante descargarlo, o como un libro impreso a pedido, y así puedes tener una copia. Entonces, que el pueblo judío fuera dispersado, perseguido, pero no destruido. Dios los mantuvo juntos, como un grupo étnico que incluso en todas estas persecuciones un remanente ha sobrevivido. Y Dios dijo, tendría piedad del remanente que leería que se reúnan en su tierra y salga de las cenizas con el holocausto, que era el plan de Satanás, para tratar de matar a todos los judíos,
para evitar que se cumplieran las palabras de los profetas. Por favor, entiendan que Satanás no odió a los judíos porque eran judíos, los odia porque son fundamentales para el regreso del Mesías. Y la Biblia declara y nos revela que cuando Jesús regrese, va a atar a Satanás por 1000 años. Luego será liberado por un corto tiempo y luego arrojado al lago de fuego para sufrir su castigo justo. Por siempre y para siempre en el lago de fuego, Satanás sabe que ese es su final. Si estudias el Nuevo Testamento y lees sobre los tiempos en que los demonios lloraron contra Jesús y le dijeron, no has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo, porque saben lo que la Biblia enseña. Así que Dios prometió que no permitiría que la nación judía fuera destruida. Hitler y los nazis tenían un plan, inspirado por el mismo diablo, para matar a todos los judíos en Europa y finalmente en el mundo. Por eso odiaban tanto al pueblo judío, que era un odio sobrenatural, que Satanás quería evitar que las palabras de los profetas fueran cumplidas, porque quiere tratar de detener el regreso de Jesús. Quiero que lo entiendas realmente, porque cuando hablamos de las raíces judías, Israel, el pueblo judío, no estamos tratando de convertir a los cristianos en judíos. No estamos tratando de ser cristianos bajo la ley, con el intento de ser parte de la restauración profética de Dios, del cuerpo de Cristo y del pueblo judío. Porque Dios está mirando, déjame decirte esto, Dios está buscando personas que digan, sí, Señor, quiero ser parte de esta restauración. Esto es lo que hace muy personal para ti y lo hizo muy personal para mí. Cuando el Señor me habló y dije, sí, Señor, haré lo que quieras que haga con esto. Y comenzó a abrirme las puertas para comenzar a compartir al respecto. Incluso la puerta abierta que tengo aquí en Veracidad Channel para compartir esto contigo. Debemos entender que Israel y el pueblo judío, de acuerdo con las palabras de los profetas y la revelación de los escritos apostólicos en el Nuevo Testamento, se centró en cómo Dios tiene un plan para Israel, que se producirá en el regreso de su rey. La Biblia enseña que los judíos que lo rechazaron tendrán que recibirlo y darle la bienvenida de nuevo. Esto es lo que el libro de Zacarías enseña. En el capítulo 12 y el capítulo 14, de hecho, debes leer todo el libro. El libro del profeta Zacarías, de hecho, debe ser un alumno de todas las palabras de los profetas, de toda la escritura profética. Tal vez para algunos esto sea un pequeño estímulo, para que puedan abrir, le puedan pedir a Dios que puedan abrir la Biblia y abran el Antiguo Testamento, como se llama. Pídanle a Dios que le dé una perspectiva del reino sobre todo esto. Para que cuando lleguen con el profeta Samuel, cuando dijo en el capítulo 102, de los versículos 13 al 18, que habla sobre esto. Llegará un momento, dice, y tendrá compasión, y como la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, y de nuevo si tú estudiaste historia, verás que Hitler y los nazis cometieron muchos errores militares que les hicieron perder la guerra. Porque al principio eran imparables, pero Dios dijo hasta aquí y no más allá. De las cenizas del holocausto, en la nación de Israel renació, antes de que nadie creyera que era una posibilidad política. La tierra de Israel había sido dominada por los turcos otomanos durante 600 años. Pero Dios es un Dios de historia. Quiero que entiendas, piensa en esto. A medida que obtengas una perspectiva del reino y comprendas que Dios es soberano sobre la historia y soberano sobre la vida en la tierra, es una de las cosas que lo hace Dios, es su soberanía. Por lo que Dios arregló los eventos fuera de las cenizas del holocausto. Fuera de las cenizas del holocausto y fuera de las cenizas de todo el continente europeo. Hizo la guerra en Asia y de hecho todas las naciones
atrapadas en esto, y fuera de eso, Dios declaró que la nación de Israel renacería en 1948 y pasó contra todas las posibilidades que esta nación, de sobrevivientes del Holocausto y de pioneros de una guerra de independencia, ganó su independencia y algo comenzó a suceder. El pueblo judío comenzó a regresar a la nación de Israel. Y como el profeta dijo que esta tierra que era de varón renacería, ya que los profetas usan esa analogía de que el desierto florecerá como una rosa. Y si no has estado en Israel, deberías de ir a ver el milagro moderno, del resto, la promesa de Dios de restauración en esta tierra. Pero ese no es el final de la historia, es solo el comienzo de la redención. Porque otro lado de esta redención tiene que ver con la forma en que la iglesia está conectada con la naturaleza y la ética de Israel. Esta es la revelación que Pablo nos da en Romanos capítulo 11. Esta pequeña plantilla, este bonsái es un símbolo del árbol de olivo en Romanos capítulo 11, en el que Pablo dice que si crees en el Mesías judío Jesús, en el hebreo Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, lo traduje al griego y luego al inglés como Jesucristo. Si eres creyente de Yeshua, y algo está pasando en el reino espiritual, que está en Romanos capítulo 11, que te ha injertado espiritualmente para conectarte con la nación de Israel, para que lo que Dios ha hecho en tu vida pueda ser un testimonio para el pueblo judío y la nación de Israel. Este siempre ha sido el plan de Dios. Injertar creyentes para provocar el Israel natural a los celos espirituales para que crean realmente que Jesús es su Mesías y los llama de regreso al cielo. Y por supuesto, Satanás odia esa idea y tiene trabajo para evitar, separando a la iglesia de sus raíces judías, poniendo mentiras en la iglesia, separada de la iglesia de sus raíces, y puso a la iglesia en otro ámbito espiritual, influenciado por la filosofía griega, las formas romanas de gobierno y las creencias religiosas paganas, y de esa amalgama errónea de filosofía, gobierno y creencias paganas, de esa amalgama surgió el cristianismo occidental. Cosas que nunca escuchaste. Tal vez nunca oíste de estas cosas. Te desafío a que seas un estudiante de historia de la iglesia, que seas un estudiante de historia judía, que seas un estudiante de historia secular, historia de la iglesia, historia judía. Lee la historia de la iglesia mundial en el mundo judío. Te ayudará a conseguir una perspectiva del reino. Así es donde vemos cómo tiene lugar esta confluencia de eventos. Y quiero hacer esto personal para ti, porque desde mi corazón la perspectiva de mi reino es que esto no es solo una teología para que entiendas, pero Dios quiere que participes, quiere que experimentes lo que significa ser injertado en el árbol de olivo de Romanos 11. Él quiere que participes, y ahí en Romanos 11 habla sobre la riqueza de la raíz del árbol de olivo. Por eso no quiere que usted sea influenciado por la filosofía griega, o de formas romanas gubernamentales, o creencias paganas, que lo quieren influenciado por lo que la Biblia le enseña a aprender a tener una mentalidad hebraica centrada en una relación enfocada en Dios. Y luego oras
Y me encanta decirte esto, te desafío, te animo a orar y ver lo que el Señor hará en tu corazón y en tus relaciones. Y las puertas que se abrirán en la información que te llegará. La fe se elevará en tu corazón cuando digas, Señor, quiero ser parte de tus propósitos proféticos y restauración. Dijiste, Señor, que ibas a restaurar la iglesia, las raíces judías y al pueblo judío. Quiero ser parte de esa restauración. Eleva una simple oración, puede cambiar tu vida. Mi corazón, ya que comparto estas cosas contigo, es que esto no sería simplemente un ejercicio teológico, sino que sea algo en lo que realmente puedas participar. Estaba repitiéndome a mí mismo. Entiendo y quiero enfatizar esto. Él dice en el Salmo 102 que los siervos de Dios, los cuales son el cuerpo de Cristo, es Dios levantándose para tener compasión de Israel. Los devuelve, los retorna de vuelta a la tierra. Algo le sucede a sus siervos. Comienzan a sentir compasión por el pueblo judío y se arrepienten de los pecados del antisemitismo. Sienten lástima por el polvo de Siones. Así que a medida que lleguemos al final de este programa hoy, quiero alentarlos a orar. Abre el Salmo 102 y escuche en su espíritu para darte tu corazón al Señor por esto. Elige tu corazón, justo para mí. Solo ve a mi sitio web y ve al enlace de contacto. Comparte con nosotros lo que el Señor está haciendo contigo. Si podemos ayudarte en tu viaje, sin duda lo intentaremos. Sé que Dios, y durante estos años que el Señor nos ha llamado a este ministerio, hemos visto al Señor tocar corazones en todo el mundo. Oh, y sé que algunos de ustedes dirían que sí, pero algunas personas realmente se han ido y todo esto es solo la naturaleza del pecado y la humanidad. Pero podemos seguir siendo bíblicos, podemos mantenernos equilibrados y enfocados mientras permanecemos en la palabra de Dios a medida que permanecemos en las Escrituras. Así que quiero alentarlos a que sean estudiantes de las Escrituras. Quiero animarlos a ser personas de oración. Y quiero alentarlos a ser una persona que cambie en fe y obediencia. Pide al Señor que te dé una perspectiva del reino sobre Israel, el pueblo judío y la iglesia. Pide que se abran las Escrituras a ti. Si algo os agita en usted mientras comparto esto, sigan ese sentir. Oren, como dije antes, con esta simple oración. Señor, si realmente estás restaurando la reconciliación de la iglesia para sus raíces judías del pueblo judío, y yo soy miembro de ese cuerpo de Cristo, quiero ser parte de esto. Haces esa oración y verás lo que Dios hará contigo. Estoy seguro de que la gente se resistirá a ti o incluso te rechazará. Eso es parte de la batalla. No permitan que su resistencia o rechazo determinen tu destino. No permitan que su negatividad determine las elecciones y decisiones que tomen. Manténganse en las Escrituras, sostengan en oración. Espere a ver lo que el Espíritu Santo hará. A los que Dios les ilumine con esas revelaciones, ayude a otros. Muéstrale al Señor que entiendes, a ayudarlos, ya sea que abras tu casa para un estudio, o abras el estudio en tu congregación local, o uses internet o las redes sociales. Solo quiero alentarlos a que dejen que su voz se escuche. Sean unas personas de proclamación profética. Así que oro para que Dios sea la semilla que se plantará en ti durante este programa de hoy. Quiero orar por ti, para que Dios te dé una perspectiva del reino sobre la iglesia e Israel sobre el pueblo judío. Señor, voy a orar para todos los que miran o incluso escuchan un audio de esto, pero nos ayudaría a todos
a tener la perspectiva de tu reino, en tus planes, tus propósitos que se revelan en las páginas de las Escrituras que los profetas judíos hebreos han declarado. Que prestaríamos atención a la palabra profética y que obedeceríamos lo que nos hablas profética y personalmente a través de tu Escritura, para que podamos participar contigo en el cumplimiento de tu propósito profético. Señor, oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.